Buenas noches, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la gente linda? Ahí que se van conectando de a poquito. Bendiciones para todos. Espero que estés bien, ¿sí? Que el Espíritu Santo esté ahí en tu casa, abrazándote, ¿sí? Que es lo mejor que tenemos, ¿sí? Ese amigo, ese paracleto, ese pronto auxilio, el Espíritu de Dios, ¿sí? Espero que el Espíritu Santo esté en cada hogar, ¿sí? En cada hogar de mis hermanos, de mis amigos, de mi familia. Ese es el anhelo de mi corazón, porque es nuestro mejor amigo, y qué mejor que en este tiempo que estamos transitando, ¿sí? Así que déjame saludarte. Mi nombre es Gustavo, pertenezco al Ministerio Casa de Restauración, ubicado en la REA 98 entre Las Heras y Alén. Esto es Buenos Aires, Argentina, ¿sí? Te saludo una vez más. Muchas bendiciones para vos, para todos los que se van conectando de a poquito, ¿sí? Para los que se van a conectar después. Una vez más, un día más de vida, le damos gracias a Dios y aquí estamos de esta manera que estamos conectados, ¿sí? Es como que estamos congregando, ¿sí? Es una manera, que Dios permite que podamos estar juntos, así que disfrutemos este tiempito, ¿sí? Disfrutemos estos minutos que podamos estar juntos, que es lo mejor que podemos tener. Lo mejor que podemos hacer es conectarnos con la fuente de agua de vida eterna, que es Jesús. Y aquí estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿sí? Haciendo la voluntad de Dios, esforzándonos como todos los días. Yo creo que así como yo, vos también nos esforzamos en tratar de hacer su voluntad, ¿sí? Y esto me hace recordar algo. Esto me trae a memoria a un joven que estaba en la iglesia, ¿sí? Un joven cristiano, y estaba con una chica que le gustaba, ¿sí? Con una muchacha, ¿sí? Y él le dice, quiero decirte algo, ¿sí? Necesito decirte algo. Y ella le dice, bueno, dale, sí, decime, te escucho. Y él le dice, quiero decirte que sos como la voluntad de Dios. Entonces ella dice, pero ¿cómo como la voluntad de Dios? Sí, quiero decirte que sos agradable, que sos buena y que sos perfecta. No, es un chascarrillo, es un chiste para ponerle un poquito de humor y romper el hielo. Este jovencito era muy espiritual, sí, era muy espiritual. Dice que él estaba leyendo el libro de números, y también estaba hablando con la misma muchacha y le dice, ¿sabés qué? Estaba leyendo el libro de números y me encantan las historias, y eso me hizo recordar algo, me hizo recordar que no tengo tu número. Muy bueno, otro chiste más. Pero bueno, vamos a la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a la palabra de Dios, que es lo más importante, ¿sí? Es lo más importante, la palabra de Dios para nuestras vidas, más en este tiempo difícil que estamos pasando, ¿sí? En este tiempo necesitamos más aferrarnos a la palabra de Dios, ¿sí? Hoy vamos a hablar un poquito de dos líderes súper íntimos, ¿sí? Vamos a hablar de Moisés y de Jesús. Cuando hablamos de intimidad, el pastor siempre dice que la palabra intimidad es una palabra que está de moda últimamente, y lo dice con mucha autoridad y razón, ¿sí? Pero vamos a ir a las escrituras y vamos a ver que ya desde el principio, ¿sí? Moisés era un íntimo y Jesús es el ejemplo mejor que podemos tener para alguien que tiene intimidad, que tuvo intimidad con Dios, siendo el mismo verbo, siendo el mismo Dios, ¿sí? Pero eso es lo bueno y la enseñanza que nos deja hoy a nosotros, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de estos dos líderes íntimos, súper poderosos. Vamos a leer la palabra. Amén, bendiciones, buenas noches a todos. Y vamos a leer Deuteronomio 8:9. Deuteronomio 8:9, y dice así la palabra de Dios. Cuando yo subía al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros,
Estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Y en ellas estaban escritas según todas las palabras que os habló Jehová en el monte en medio del fuego, el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Wow. Vamos a leer ahora en el Nuevo Testamento. Juan 6:15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Wow. Podemos ver 2 historias en diferentes tiempos cronológicos, ¿sí? Totalmente diferentes, pero a la vez iguales, ¿sí? Al punto donde quiero llegar. Hoy titulo esta prédica Quiero estar solo. Quiero estar solo. Ese es el título de esta prédica, ¿sí? Podemos ver en primer lugar, como leímos en el libro de Deuteronomio, podemos ver como Moisés, ¿sí? Como Moisés fue a ese lugar a estar solo con Dios, ¿sí? A estar solo con Dios. Un poquito, el pastor hablaba un poco de esto ayer, ¿sí? En la prédica del viernes. Entonces, eso es lo que nos quiere hoy recalcar Dios una vez más. Primeramente, a mi misión esta semana, hablaba con Dios sobre qué es lo que yo estaba necesitando, ¿sí? Y Dios me hablaba de que necesitaba pasar tiempo con Él, ¿sí? Tiempo con Él, salir un poco de todo, salir un poco de lo que está sucediendo, salir un poco inclusive de la familia, salir de las actividades y pasar tiempo con Él, ¿sí? Porque yo puedo estar con mi esposa compartiendo la palabra, orando, ¿sí? Podemos estar transmitiendo, compartiendo este momento, pero Dios quiere que pasemos tiempos con Él, ¿sí? Tiempos con Él. Entonces, ahí podemos ver cómo Moisés, ¿sí? Moisés sube al monte, Dios le da las tablas, ¿sí? Dice que con su dedo, bueno, él las escribe, ¿sí? Las escribe Dios, los mandamientos, la palabra de Dios, ¿sí? Y así sucesivamente sigue la historia. Pero yo me quería detener en esto, ¿sí? Moisés, ¿sí? Y Jesús a la misma vez, o sea, Moisés desde el principio vio la mano poderosa de Dios, vio los milagros sobrenaturales desde el principio, cuando dejaron de ser esclavos en el desierto, cuando Dios le dio la libertad, cuando vieron todos los milagros maravillosos que Dios hizo desde el principio con las plagas, se abrió el mar, la columna de fuego, el maná, y así sucesivamente tantas cosas. Cambió el agua amarga en dulce en el desierto, y las batallas que le dio y tantas cosas maravillosas que Dios hizo en el desierto, en ese transcurso que Moisés lideraba al pueblo de Israel. Pero sin embargo, él necesitaba ese tiempo para estar con Dios, ¿sí? Necesitaba ese tiempo para estar con Dios. Y lo mismo con Jesús. ¿Qué podemos decir del Maestro? ¿Qué podemos decir del Maestro? El Maestro hacía milagros, hacía prodigios, estaba con los discípulos, pero él necesitaba ir al Padre. Él necesitaba estar tiempo con el Padre. Él necesitaba pasar tiempo con papá, ¿sí? O sea, eso es maravilloso, es algo que a mí me hace mucho ruido y me voló la cabeza cuando pensaba en esto, cuando meditaba sobre estas palabras, ¿no? Porque como dice el pastor cuando habla de intimidad, que es algo que hoy es una palabra nueva y que todos la usan, pero acá podemos ver, ¿sí? Moisés era un íntimo, podemos ver cómo Jesús era un íntimo. Ellos son grandes ejemplos de intimidad, ¿sí? Y más allá de todo lo que pasaban, más allá de todo lo que ellos estaban pasando en ese momento, en ese tiempo, ellos tenían ese tiempo a solas con papá, ¿sí? Por eso titulé esta prédica de esa manera. Quiero estar solo, quiero estar a solas, necesito estar solo con Dios. Necesito estar solo con Dios. Yo solo titulé quiero estar solo.
pero como para ver un poquito para dónde ir, ¿no? Pero quiero estar solo, pero con Dios. Quiero estar solo, necesito ese tiempo con papá, necesito ese tiempo para tener lo que necesito, ¿sí? Podemos ver que más allá de todo, ellos necesitaban ese tiempo. Ellos querían más, ¿sí? Moisés quería más. Moisés, podemos ver en otras historias que él quería ver el rostro, él quería conocerlo más a Dios, él necesitaba más, él quería saciarse más. Él no le alcanzaba lo que había visto, él quería más. ¿Sí? Él quería más, él era un hambriento, era un sediento, ¿sí? Y lo mismo con Jesús. Jesús necesitaba del Padre, necesitaba saciarse, necesitaba llenarse, necesitaba comer, alimentarse más del Padre, porque es la fuente, ¿no? Ahí donde nosotros tenemos que ir. Y eso es lo que a mí me llama poderosamente la atención. Y esto es lo que Dios me hablaba en esta semana. ¿Sí? En esta semana me decía, necesitas estar conmigo, necesitas tener tiempo conmigo, más allá de todo, recordemos, Daniel oraba 3 veces por día, y él no le alcanzaba y seguía orando, y la cosa no ocurría y él seguía orando, él seguía clamando, él seguía buscando del Padre. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. Sí, más allá, yo creo que en mi vida y en tu vida, desde que hemos conocido al Señor, o aquellos que están conectados y nunca han tenido la experiencia de conocer a Jesús o tener alguna experiencia sobrenatural, ¿sí? Pero yo creo que siempre queremos más y necesitamos más. Porque desde el principio hemos visto milagros, ¿sí? Hemos visto milagros y vemos en el cuerpo de Cristo la manifestación de Dios, la manifestación del Padre, y vemos milagros sobrenaturales, pero nosotros no nos tenemos que conformar con eso. Tenemos que querer más, tenemos que buscarlo más, ¿sí? Tener esa necesidad, esa hambre, esa sed del Padre, ¿sí? Y yo quería recalcar 3 cosas fundamentales en estos textos, ¿sí? 3 cosas que me parecen que es interesante. Cuando nosotros pasamos tiempos con el Padre, obtenemos la palabra, ¿sí? Podemos verlo ahí en Deuteronomio. Tenemos la palabra, tenemos revelación y tenemos herencia, ¿sí? 3 puntos fundamentales cuando nosotros lo buscamos a Dios en ese tiempo a solas, ¿sí? En ese tiempo a solas, en ese tiempo que solo estamos con la voz de Dios. Ahí podemos ver en Deuteronomio cuando Moisés estuvo con Dios, obtuvo la palabra de Dios, obtuvo los mandamientos, obtuvo el pacto, ¿sí? Entonces cuando nosotros pasamos ese tiempo a solas con el Padre, obtenemos palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en ese tiempo escuchamos su voz, ¿sí? Y recordemos que desde el principio Dios todo lo hizo con la palabra, todo lo hizo con su voz. Entonces, qué interesante, ¿sí? Que nosotros en este tiempo difícil que estamos pasando, que podemos estar pasando por un montón de situaciones, circunstancias, tomarnos ese tiempo, no ponerle un tiempo específico. Recordemos que Jesús en el Nuevo Testamento deja especificado y un principio de oración de 1 hora. Luego cuando le dijo a los discípulos, no pudieron estar 1 hora velando, eso es un principio de un tiempo. A veces decimos, 5 minutitos, pero qué bueno que le podamos meter un tiempo a solas con Dios. Un tiempo a solas, que no le pongamos un tiempo, ¿sí? Para que podamos escuchar su voz. Entonces, cuando nosotros pasamos ese tiempo con el Padre, obtenemos palabra, ¿sí? Obtenemos revelación y obtenemos herencia, ¿sí?
¿sí? Palabra, obtenemos palabra. Si estamos pasando por una guerra espiritual, un ataque espiritual, ahí la palabra de Dios nos recuerda. En ese momento que nosotros estamos a sola con el Padre, ¿sí? Nos trae a memoria lo que hemos leído en algún momento y nos dice, en un ataque espiritual, ningún arma forjada va a prosperar en contra de tu vida. Ningún arma forjada va a prevalecer en contra de tu vida. Si tenés algún problema con algún familiar, con algún hermano, con tu pareja, con quien sea, ¿sí? Dios nos trae a memoria su palabra. Y nos dice que la guerra no es carnal, sino es espiritual. No es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Y nos va trayendo revelación de la palabra de Dios. Si estamos pasando por una enfermedad, nos trae la palabra de Dios. Nos trae la palabra de Dios y con su llaga somos sanos. ¿Sí? Con su llaga somos sanos. Y nos sigue trayendo revelación de la palabra. Si estamos pasando por una debilidad, por una circunstancia, una situación, dice que Él se hace fuerte en nuestra debilidad. ¡Fua! Él se hace fuerte en nuestra debilidad. Hermano, amigo, amiga, si estás pasando por un momento de escasez, nosotros pasamos tiempo con el Padre y Él nos trae revelación de la palabra y nos dice que Él es nuestro proveedor, que Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Entonces, si nosotros seguimos pasando tiempo con Dios y por ahí estamos en un proceso y queremos bajar los brazos y vemos que está todo mal, vemos que en el mundo está todo mal, vemos que en el país está todo mal y vemos que alrededor nuestro todas las circunstancias que están pasando y muchas cosas que suceden alrededor, si queremos bajar los brazos, Él nos trae en memoria su palabra y dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Entonces, si nosotros pasamos tiempos con el Padre, Él nos trae revelación. Él nos trae revelación de la palabra constantemente. Constantemente nos va trayendo palabra. Nos va trayendo revelación. Revelación nos da la revelación de aquello que está en lo secreto, eso tesoro, eso que es tesoro para el Padre, y Él le da revelación a sus hijos. Él le da revelación a sus hijos. Él nos muestra lo secreto. Nos muestra lo secreto. Nos da la revelación de la palabra, de su palabra, ¿sí? Algo nuevo. Y siempre constantemente nos va renovando. Entonces, si nosotros pasamos tiempo con Dios, no podemos ver también su herencia. Cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, ahí podemos escuchar su voz. Y cuando estamos pasando por todos estos momentos, ahí el Padre nos dice: recordá que sos mi hijo. Recordá que yo soy tu Padre. Recordá que hay una herencia. Recordá que hay un legado, ¿sí? Así como recordá que hay un propósito. Recordá que hay una vida eterna que te está esperando. Así que vamos, arriba, levantá los brazos, ¿sí? Y seguí con el legado, que es predicar mi palabra. Seguí con el legado como hijo, que es extender el reino de Dios. Ese es el propósito que nosotros tenemos como hijos. Entonces, cuando nosotros pasamos tiempo con el Padre, Él nos da la palabra. Así como pasó con Moisés y así como pasaba con Jesús. Jesús hacía milagros, prodigios y todo lo que le sucedía, pero Él necesitaba pasar tiempo con el Padre y ahí salía distinto. Ahí salía distinto. ¿Por qué? Porque obtenía la revelación del Padre. Jesús obtenía la revelación del Padre. Jesús, más allá de todo lo que iba a pasar, necesitaba pasar tiempo con el Padre. Era lo que lo sostuvo, era lo que lo sostenía, era lo que le daba fuerza, era lo que le daba esa vitalidad, ese vigor, esa fortaleza. Y por eso Él pudo soportar todo lo que pasó. ¿Por qué? Porque Él pasaba tiempo con el Padre. Y cuando nosotros escuchamos la voz del Padre, ¿qué nos da? Seguridad. Cuando escuchamos la voz del Padre nos da identidad. Cuando escuchamos la voz del Padre nos da dirección, ¿sí? Ya no somos huérfanos. No somos huérfanos. Ya no somos huérfanos. Somos hijos de Dios. Entonces, que pasemos tiempos con papá. Eso es lo que Dios me hablaba en esta semana. Necesito que pases tiempo conmigo.
necesito que pases tiempo conmigo, necesito que escuches mi voz. Porque muchas veces, y más en este tiempo, si somos atacados por un montón de voces alrededor nuestro. Recordemos que estamos en los últimos tiempos, entonces el diablo está lanzando toda su legión, todo su ejército a la tierra. ¿Para qué? Para perturbarnos. Eso trae perturbación, trae miedo, trae temor, trae tantas cosas. Hay millones y millones de demonios en el mundo dando vueltas para perturbarnos, para alejarnos de la mirada del Señor. Por eso necesitamos pasar tiempo con el Padre. ¿Para qué? Para escuchar su voz. Para escuchar su voz. ¿A dónde iré? ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida, le dijo Pedro. ¿A dónde iremos? No hay otro lugar, sino a los brazos del Padre, ¿sí? A escuchar su voz, a los brazos de Jesús. Sí, la búsqueda del Espíritu Santo en este tiempo, buscar el trino de Dios constantemente, más que nunca, amada iglesia, más que nunca. Este tiempo tenemos que levantarnos en fe, en este tiempo tenemos que luchar como grandes guerreros, ¿sí? Tenemos que ver y imitar a un Moisés, a Jesús, que más allá de todo lo que pasaban, más allá de todo lo que pasaron, ellos siguieron en pie, y los dos tenían algo que eran iguales, que eran mansos y humildes. Eran mansos y humildes. Qué gran virtud que tenían, ¿no? Qué gran virtud que tenían los dos. Los dos eran mansos y humildes, los dos buscaban a Dios de una manera íntima, se parecían mucho, los dos fueron libertadores. Jesús fue el primer Moisés el primer libertador, Jesús fue nuestro libertador, es nuestro libertador en la cruz. Gracias a esa cruz maravillosa y su sangre, hoy somos libres. Hoy somos libres. Así que, amada iglesia, Dios quiso compartir esta palabra con nosotros en este tiempo para que podamos pasar tiempo con Él. Recordá este título: quiero estar solo. Quiero estar solo. Que eso haga tesoro en tu corazón. Quiero estar solo con Dios. ¿Sí? Eso sabemos que es así. Necesitamos pasar tiempo con papá. Eso nos pasa en la vida terrenal también, ¿no? Uno como hijo necesita ese tiempo con papá. El abrazo del papá, ir de la mano del Padre, el Padre el que nos guía, el que nos direcciona, ¿sí? Así que nada, quería compartir estas palabras poderosas de Dios y esta reflexión para que en este tiempo difícil que estamos atravesando, ¿sí? Podamos aferrarnos más a la voz de Dios, a la voz del Padre, ¿sí? Que es la voz que cambia todo. Es la voz que, no sé si te pasa a vos, pero a mí me pasa. Momentos que a veces uno está ahí luchado y en el proceso, y escuchamos la voz de Dios, ¡ay! Te levanta. La voz del Padre te levanta, te fortalece, te renueva. Y eso es lo que tenemos que buscar, la voz de Dios, para que otra vez nos dé una nueva dirección. Es para acá, es para allá. Y ahí el Padre nos da otra vez dirección. ¿A través de qué? A través de su palabra. Su palabra es la que nos corrige, nos enseña, nos educa, ¿sí? Nos hace crecer. Cuando nos aferramos a la palabra con revelación, eso hace que tengamos herencia, eso hace que tengamos identidad, eso hace que tengamos seguridad. Así que, amada iglesia, Dios te bendiga muchísimo en esta noche. Que Dios te sorprenda, que eso que estás anhelando en tu corazón, que eso que está deseando tu corazón, que el Señor te sorprenda. Declaralo, créelo en esta noche, y vamos a escuchar testimonios del poder de Dios, porque Dios sigue haciendo milagros. Solamente tenemos que creer, ¿sí? Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue haciendo sanidad, Dios sigue haciendo liberación, Dios sigue proveyendo. Dios es nuestro proveedor en este tiempo difícil. Así que nada, solo aferrémonos a su voz.
a su voz. Hoy hay tantas voces que hasta traen confusión. Por eso es importante buscar la sabiduría de Dios. Buscar la sabiduría de Dios, no vivir de otras sabidurías, sino buscar ese tiempo a solas con Dios, que Él nos hable, que Él nos dé dirección, que Él nos dé revelación en su palabra. Muchas bendiciones en este sábado hermoso y espero que Dios te esté sorprendiendo, ¿sí? Que Dios te esté llenando en esta noche, que el Espíritu Santo nos abrace como cuerpo, trayendo lo que tiene que traer a cada uno, ¿sí? La bendición para cada uno, esa bendición que Dios tiene preparada ya desde antes de la fundación del mundo. Papá ya tenía este tiempo y este momento preparado. ¿Sí? Este momento preparado, y que en este momento podamos estar conectados con Él, conectados como cuerpo, conectados como amigos, conectados como hermanos, ¿sí? Que en este tiempo nos podamos conectar, y de esta manera que Dios permitió que podamos estar juntos, disfrutémoslo, ¿sí? Porque tenemos que disfrutar cada instante, cada segundo y cada cosa que Dios permite. Dios te bendiga muchísimo. Y si hay alguien que nunca ha recibido a Jesús en tu corazón, que nunca fuiste a una iglesia, que nunca te hablaron de Jesús, hoy es el momento, ¿sí? Este momento preparó Dios para que puedas hacer esta oración. Así que te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta noche te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Y te pido perdón por mis pecados. Y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Y que a través de esta oración declaro que se cortan todas maldiciones generacionales y genéticas. Y a través de esta oración me declaro libre, mental, físico y espiritual. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén y amén. Dios te bendiga mucho y que tengas una buena cena, un buen descanso. Sí, decime. Sergio Acosta pide por fortaleza para su vida. Ok. Perdió un ser querido y está muy triste. Ok. Oramos por Sergio Acosta. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos este varón delante de tu presencia, Sergio Acosta. Espíritu Santo, yo te pido que estés llevando fortaleza a su casa, fortaleza a su corazón, fortaleza su mente, su espíritu. Ahora, Espíritu Santo, renuévalo, Señor, que Él pueda estar testificando que a través de esta oración de fe, tu Espíritu Santo lo renueva, tu Espíritu Santo lo levanta, tu Espíritu Santo le da la fortaleza del búfalo y lo levanta como las águilas para mirar desde lo alto toda situación y toda circunstancia. Espíritu Santo, toma el dominio y el control de su casa, toma el dominio y el control de su mente, de su espíritu y de su corazón. Papito querido, fortalécelo, fortalece a mi hermano, fortalece su familia. En el nombre de Jesús yo lo declaro libre, mental, físico y espiritual. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén y amén. Dios te bendiga muchísimo. Recordá que mañana 10 de la mañana hay palabra de Dios, y a la tarde 18 horas tenemos palabra otra vez de Dios, una palabra poderosa de parte del pastor Daniel Hadech. Así que nos estamos viendo, muchas bendiciones y chao, nos vemos pronto.